Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Es un gusto saludarlos de nuevo. Vamos a iniciar una sesión de vital importancia para su desempeño profesional. Es el módulo 3 integrado, que abarca desde la unidad D hasta la G del manual English for Aircraft que tienen ustedes en su aula virtual Classroom. En el mundo del mantenimiento aeronáutico no basta con saber mover una herramienta. Debemos saber interpretar con exactitud quirúrgica lo que el fabricante nos ordena en los manuales. En esta clase, en este video, vamos a aprender a desarmar, entre comillas, las instrucciones y las oraciones técnicas para que ustedes puedan trabajar con total seguridad y confianza. Hoy el inglés deja de ser un obstáculo y se convierte en su mejor aliado en el hangar. Comencemos con esta jornada de aprendizaje. Aquí el manual se torna práctico y se van a encontrar con documentos como checklist o listas de chequeo o job cards o tarjetas de trabajo, también conocidas como task cards o tarjetas de tareas, y procedimientos de remoción e instalación. Estos son los documentos técnicos más simples porque sus oraciones son cortas. Una oración equivale a una acción. Como veremos, aquí no hay espacio para la ambigüedad. El objetivo de este módulo es que ustedes aprendan a traducir esas palabras en acciones seguras. Recuerden que un paso mal interpretado puede significar un componente mal instalado. Vamos a ver cómo se estructura una orden técnica para que ustedes nunca duden en la línea de vuelo. Fíjense bien en esta regla de oro. En el manual técnico, la oración comienza siempre con un verbo. Esto es lo que llamamos el modo imperativo. En aviación, el manual no les hace una sugerencia, les da una orden. Como ven en el ejemplo, remove the access panel. Noten que no hay sujeto, no dice usted remueva, simplemente dice remueva, remove. Aquí, cada vez que lean ese primer verbo, visualicen su mano ejecutando la acción sobre el panel real para que puedan recordar la palabra. Si leen disconnect o desconectar, sientan el movimiento de sus dedos soltando el conector. Esta conexión entre palabra y músculo es lo que garantiza la precisión, aprenderse la expresión. Para que ustedes no se pierdan en frases largas, vamos a dividir la instrucción en su ADN básico. Una orden técnica siempre tiene dos pilares. Primero, el verbo o acción. Verb o verbo. ¿Qué debo hacer? De-energize, disconnect o remove. ¿Cuál de estas tres cosas debo hacer? Y segundo, el component. El component o componente. ¿Sobre qué pieza actúo? ¿De battery, de hose o de coupling? Como se puede notar en el manual, omitimos artículos como de o a para ser más rápidos. En lugar de decir de battery, decimos battery. De hose, decimos hose. O coupling en lugar de coupling. Así que en lugar de leer remueva la manguera, leerán simplemente remove hose. Es un lenguaje directo, eficiente. Si ustedes identifican el verbo y el componente, ya tienen el 90% del paso comprendido. Llevemos esto a la vida real con el ground handling. Imaginen que están en la pista para un reabastecimiento de combustible. El manual les va a dar una secuencia lógica. Primero, connect the fueling hose o conecten la manguera del combustible. Segundo, close the access door.
cierre la puerta de acceso y finalmente remove the grounding wire, quite el cable de tierra. Observen cómo el manual los lleva de la mano, paso a paso. Sientan el peso de la manguera y el clic de la puerta al cerrarse mientras leen estas palabras. La secuencia lógica es lo que evita derrames o incidentes en plataforma. En aviación, el orden de los factores sí altera el producto y altera la seguridad. En la tabla de su manual tenemos los verbos más comunes. Es vital que ustedes los distingan. Adjust no es solo mover, es regular o calibrar a una posición exacta. Check es verificar o confirmar una condición, muchas veces de forma visual. Perform es realizar una tarea completa como una prueba de sistema. Y de-energize es una palabra que debe respetar mucho, significa cortar totalmente el suministro eléctrico. De-energize. Les pido que no solo memoricen la traducción, sino que entiendan la intención técnica detrás de cada verbo. Cuando el manual dice check, les está pidiendo a ustedes que sean el ojo del fabricante en el avión. Cuidado con esta diapositiva porque hay aquí una trampa común para los hispanoparlantes. La palabra depress. Muchos técnicos piensan automáticamente que depress significa despresurizar. Pero en los manuales de Boeing o de Airbus, depress significa simplemente presionar un botón o una palanca. Es el acto físico de hundir algo. Si el manual quiere que quiten la presión de un sistema de aire o de fluido, usará la palabra depressurize, o sea, despresurizar. Es un detalle pequeño, pero entenderlo les evitará confusiones en la cabina de mando que son innecesarias. Hasta ahora hemos visto acciones, pero ¿cómo sabemos si el trabajo quedó bien hecho? Bueno, para eso usamos el participio pasado, que son las palabras que terminan en ed. Esto indica el estado final del sistema. Fíjense en la tabla. El componente es el engine, pero el resultado debe ser stabilized o estabilizado. La luz debe estar en extinguished, o sea, apagada, y la válvula debe estar closed, o sea, cerrada. Como técnicos, ustedes realizan la acción, o sea, el verbo, y luego verifican el estado, o sea, la palabra con ed. Esta es la base de cualquier checklist o lista de chequeo. Asegurar que la realidad del avión coincida con el estado requerido en el manual. Cuando ustedes lean en su job card o en su tarjeta de trabajo o en su task card o en su tarjeta de tareas la palabra extinguished, su mente debe buscar inmediatamente la oscuridad en el panel de instrumentos. Esa falta de luz es su confirmación visual de que el sistema está seguro. No sigan al siguiente paso hasta que sus ojos confirmen que el estado ed, o sea, la terminación ed de extinguished, se cumple. Entrenar a su cerebro para asociar palabras técnicas con señales visuales específicas es lo que los convertirá en técnicos de élite. La seguridad en el hangar se construye con ojos atentos y con mentes claras. Entremos ahora en el módulo E, donde vamos a desarmar las oraciones. A veces las instrucciones no son solo de 2 palabras, a veces son oraciones descriptivas más largas. Para no confundirse, ustedes deben aprender a identificar los componentes de la oración. Vamos a aprender a encontrar quién hace la acción, cuál es la acción y lo más importante, cuál es el propósito de esa acción.
Desmontar una oración es muy parecido a desmontar un actuador. Si conocemos las piezas internas, entendemos cómo funciona el conjunto. Vamos a ver entonces los 4 pilares de la oración técnica. Toda oración técnica compleja se sostiene sobre 4 pilares. Primero, el subject o sujeto, quien actúa. Por ejemplo, un interruptor. Segundo, el verb o verbo, que hace, transmite. Tercero, el object o objeto, sobre qué actúa, una señal. Y cuarto, el purpose, propósito. ¿Para qué lo hace? Para pagar algo. Aprender a identificar el purpose o propósito es fundamental. Si ustedes entienden para qué sirve lo que están haciendo, su capacidad de diagnóstico o troubleshooting o cazafallas mejorará muchísimo. No son solo robots siguiendo pasos, son profesionales que entienden la lógica de cada señal que viaja por el avión. Analicemos este ejemplo real del manual. The switch transmits a signal via the ECV to shut down the APU. Aquí vemos la lógica en acción. El sujeto es el switch. La acción es transmits o transmite, pero fíjense en la parte amarilla, vía the ECV. El ECV es el Electronic Control Box. Este es el medio o el camino. Y el final de la frase, to shut down the APU, APU es Auxiliary Power Unit, ese es el purpose, ese es el propósito. Cuando escuchen esto, imaginen la señal eléctrica fluyendo desde el interruptor, pasando por la caja eléctrica o la caja electrónica, que es el USB, hasta llegar al APU o Auxiliary Power Unit para apagarlo. Visualizar este camino les va a ayudar a recordar la instrucción mucho mejor que solo memorizar las palabras. Es vital que no confundamos el means, o sea, el medio, con el purpose, o sea, el propósito. El means responde a la pregunta ¿cómo? Por ejemplo, through the manifold, o sea, a través del colector. El purpose responde a la pregunta ¿para qué? Por ejemplo, for the icing, para el deshielo. Imaginen el aire caliente fluyendo por las tuberías que ven en la imagen. El colector es el medio, pero el fin último es evitar que se forme hielo en el ala. Si el aire fluye, pero el ala sigue con hielo, entonces ustedes sabrán que el means, o sea, los medios, funciona, pero el purpose, o sea, el propósito, no se está logrando. Esta es la esencia del análisis técnico. La aviación moderna busca la claridad total, por eso usamos el Simplified Technical English o STE, o sea, el inglés técnico simplificado, significaría en español. La regla aquí es preferir la voz activa. En lugar de decir una señal es transmitida por el interruptor, que es lento de procesar, el manual dirá the switch transmits a signal. El switch transmite una señal, es decir, voz activa. The switch transmits a signal, porque es más corto, es más claro y reduce errores. Fíjense en la tabla. Siempre preferimos que el sujeto vaya delante de la acción. Como técnicos, esto les facilita la lectura rápida. Busquen siempre quién hace qué. Esa es la forma más rápida de entender una instrucción de mantenimiento moderna. Llegamos al módulo F. Las terminaciones de las palabras son pistas de su función. Si una palabra termina en er o en or, estamos hablando del agente o el componente que hace algo. Por ejemplo, sensor, el sensor, el que siente.
Actuator, el actuador, el que mueve. Heater, el calentador, el que calienta. Ahora, si termina en ing, entonces es un gerundio y describe la función. Sensing o sintiendo, cooling, enfriando, braking, frenando. Y si termina en ed, esto ya lo vimos, entonces es el estado. Check, lock, chequeado o asegurado. Hay que aprender entonces a mirar el final de las palabras. Es como mirar el número de parte en una etiqueta, porque le dice exactamente qué papel juega esa palabra en el sistema del avión. Veamos esto con una etiqueta real. Uncoupling solenoid. Aquí aplicamos lo aprendido. La palabra termina en ing, así que uncoupling describe la función desacoplar. Mientras que solenoid o solenoide es el nombre del objeto físico. Cuando ve una etiqueta así en el motor o en el tren de aterrizaje, su cerebro debe procesar: este es un solenoide y su trabajo es desacoplar. Uncoupling solenoid. Combinar la imagen física con lo que escuchamos o con lo que leemos del componente es una técnica que les dará mucha seguridad en el trabajo de campo. No son solo letras en un metal, es una función viva. Aquí, módulo G, hablamos de los prefijos, esas pequeñas partes que van al inicio de las palabras y que funcionan como un GPS. Los prefijos en aviación suelen darnos coordenadas espaciales o de flujo. Nos dicen si algo entra, algo sale, algo cruza o algo baja. Entender estos prefijos nos va a permitir ubicar componentes o entender el movimiento de fluidos sin tener que buscar cada palabra en el diccionario. Vamos a ver los ejemplos más importantes que ustedes encontrarán en el fuselaje y en los sistemas. Observen estos prefijos, son sus brújulas. Inlet. Inlet es una sola palabra, pero tiene in. El prefijo in significa entrada, como la nariz del motor que ven en la foto. Outlet, out de fuera. Outlet significa salida, como un drenaje. O cross bleed significa que el aire cruza de un lado a otro del avión. O downlock significa que algo se bloquea hacia abajo. Visualizamos el aire entrando por el inlet. Si dominamos estos prefijos, vamos a poder entender el camino que recorre cualquier sistema hidráulico o neumático. La conciencia espacial es lo que evita que un técnico trabaje en el lado equivocado del sistema. Y llegamos a la diapositiva más importante de toda la presentación, la regla de oro del gran Philip Shawcross, el autor del manual que estamos utilizando, English for Aircraft. Don't translate too literally. Find the reality of the aircraft behind the text. No traduzca demasiado literalmente. Encuentre la realidad del avión detrás del texto. Ustedes no deben ser traductores de libros, deben ser traductores de la realidad. No procesen palabras aisladas. Cuando lean, busquen el componente real en su mente, sientan el torque de la herramienta y visualicen el sistema físico. Si lo que leen no coincide con lo que ven en el avión, stop, deténganse. La realidad del avión siempre manda sobre una mala traducción. Hemos concluido así nuestro módulo 3 integrado. Recuerden siempre, safety first, seguridad primero. El inglés técnico no es una materia de relleno, es una herramienta de seguridad más importante. Un técnico que entiende con precisión las instrucciones, la estructura y los prefijos es un técnico que no comete errores. Los invito a que repasen estos conceptos
y los apliquen mañana mismo cuando tengan un manual frente a ustedes. Si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en consultarme. Su seguridad y la de la aeronave son nuestra prioridad. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima sesión.